Este, bien, gracias. Entonces, la, la planificación, entrando de allí, de la planificación, siempre ha sido un objetivo de Dios, la planificación. Cuando Dios quiso crear al hombre, planificó, hizo un huerto, hizo un jardín y lo puso allí. Cuando Dios dijo que iba a destruir la tierra, planificó encontrarse con Noé y que haga un arca. Cuando Dios quiso tener un pueblo, Dios quiso encontrarse con Abraham para que él le dé un pueblo. Entonces, siempre Dios ha sido planificado, siempre ha sido proyectado. Gálatas 4 dice la Biblia, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que hubo un cumplimiento de tiempo para que eh, venga el Mesías. En fin, Dios siempre se ha planificado para que las cosas vayan sucediendo. La Biblia dice, y quiero tomar este pasaje porque somos, primero es un plan que, que en cierto modo algunos de nosotros podemos decir con quién lo vamos a ejecutar porque somos pocos. Pero quiero tomar este pasaje de los Salmos, el número 72, el versículo 16, que dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Entonces, el término puñado indica una cantidad pequeña. Iba a ser echado un puñado de grano en la cumbre de los montes, pero iba a crecer hasta que haga ruido como el Líbano, como un bosque frondoso, fuerte. Entonces, eh, este plan busca potenciar la capacidad del pastor y de su ayuda idónea para eh, entrar de una forma eh, más fuerte en la evangelización. Eso primero, potenciar la capacidad del siervo de Dios en la evangelización. Segundo, buscamos que el pastor también potencie la capacidad de los creyentes. Entonces va a ir de forma secuencial. Es decir, que nosotros como administradores vamos a llevar la enseñanza, las herramientas a ustedes como pastores y ustedes como pastores van a transmitirla a los hermanos. Entonces va a ser de forma secuencial y potenciando la capacidad evangelística y organizándonos con una planificación, con eventos y con programas evangelísticos reales, entonces vamos a ir avanzando, amados hermanos, vamos a ir creciendo. Entonces voy a compartir pantalla y por favor ayúdenme con el permiso de compartir pantalla y les voy aquí a mostrar el plan evangelístico. Bien, bien. ¿Me confirman si se puede observar? Bien, gracias. Bueno, este es la proyección, el plan evangelístico nacional. El eslogan es enseñando y predicando a Jesucristo. Tiene tres troncales, por así decirlo, en los cuales van a ir encasillados la programación. La primera es el evangelismo, es decir, la em, predicación del evangelio, promocionar el evangelio, expandir el evangelio.
Segundo, la doctrina, es decir, que los que lleguen a Cristo los formemos doctrinalmente, que aprendan la unicidad de Dios, que aprendan el bautismo en el nombre de Jesucristo, que aprendan la conversión, porque no somos del mundo, que aprendan la comunión cristiana, es decir, que, que nos llevemos bien para que haya una iglesia fuerte, haya una iglesia unida, haya una iglesia que tengamos compañerismo. Entonces, bajo estas tres troncales, evangelismo, doctrina y comunión, se ampara el tema enseñando y predicando a Jesucristo. El versículo lema de este, de este plan es Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los términos templo y casas van a ser muy importantes para el éxito de este plan, porque en el templo es el lugar donde el pastor predica la palabra a un grupo mayoritario. Y las casas es el lugar donde cada hermano tiene un vecindario a quien le promocione la palabra, le predique la palabra, le enseñe la palabra. Y también los pastores podemos ir por las casas, y lo hacemos seguramente, enseñando la palabra de Dios. Entonces, este versículo, que dice en el templo y por las casas, nos invita a salir del templo, es decir, a no solo quedarnos en el templo esperando al hermano que llegue, al creyente que llegue, sino ir a las casas a buscarlo, a tocar la puerta y hablar de Jesús. Entonces, este versículo, eh, las cosas que dice están tomadas en cuenta allí porque es donde se asienta nuestro plan, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El proyecto, ya he dicho, tiene estas tres variables o troncales en las que se asienta y que se van combinando entre sí. Como anhelamos que sea un proyecto que se mantenga en el tiempo, es decir, un proyecto sostenible, que lo mantengamos porque es una proyección eh, en lo que vamos a basar la administración en estos 5 años, en que haya evangelismo, en que haya doctrina y en que haya comunión en la iglesia. Entonces anhelamos socializarlo. Hoy estamos socializando con las hermanas esposas de pastores, los pastores y el hermano Félix que sirve al Señor allá en Nicaragua con su esposa. En la primera socialización, la primera fase, que es esta, aquí está, familias pastorales, las generalidades y las mejoras que se le puede hacer al proyecto. La segunda fase de socialización será en línea el viernes 15 de marzo a las 7 de la noche con servidores, y se va a explicar el evangelismo congregacional, o sea, es decir, cómo la congregación debe unirse a la tarea evangelística, porque en todas partes tenemos problemas de que el creyente se ocupa es de su salvación y se olvida de la salvación del otro, y en el peor de los casos casi ni se ocupa de su propia salvación, peor va a pensar en la salvación del otro. Entonces, vamos a reunir a los servidores, si Dios lo permite así, el viernes 15 de marzo en línea, y vamos a ilustrarlos respecto a la importancia del evangelismo congregacional, es decir, que la congregación participa del evangelismo. La tercera fase, digamos, de la socialización será en las congregaciones. Es decir, que mi persona como misionero y mentor de este proyecto
Vamos a ir a las congregaciones, ya tengo agenda para, mi pastor Luis me recuerda si también tengo agenda para Alajuela. En Grecia, si Dios lo permite, estaremos mañana socializando con la iglesia el Plan Nacional de Evangelismo. Si Dios lo permite, en Ciudad Quesada estaremos el domingo 24, que es ha escogido este día. Tenía yo agenda para Quesada el 7, el jueves 7. Sin embargo, por unos asuntos de la escuela de mi hija que estudia ese día en la tarde, no puedo yo ir a Ciudad Quesada ese día. Sin embargo, me reagendé para el domingo 24. ¿Por qué? Aprovechando que ese día el pastor Jorge Luis, él hace tres escuelas dominicales, una en Quesada, otra en Arenal y otra en Platanar. Entonces yo haré también el mismo itinerario para ir a explicarles a los hermanos de estos lugares que hay una proyección evangelística y que nos unamos a ella con esa libertad de saber que Dios no solo nos invitó a hacer cultos, sino que Dios nos invitó a salvar las almas. Entonces, mi pastor Luis, ¿me confirma el dato? Misionero, el miércoles 13 en Alajuela. Gracias. Entonces, si Dios lo permite así, estaríamos en Alajuela el 13, socializando también con los hermanos el Plan Nacional de Evangelismo. Seguido de esto, de la fase de socialización, que las personas se vayan adentrando a que vamos a ir a evangelizar, que que debemos evangelizar y debemos partir del evangelismo doméstico, que ya lo explicaré un poco más adelante. Vamos a ir a una segunda fase que en este caso es esta que voy a marcar aquí, que es la fase de la oración, porque la Biblia dice en los Salmos el número 27, si Jehová, perdón, el Salmo número 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces nosotros anhelamos en Dios que el Señor nos ayude en este plan. Por esa razón se va a realizar un programa de oración denominado 24/7, que es un programa donde nos encontramos 7 días a la semana orando las 24 horas. Todo avivamiento, amados pastores y hermanas, todo avivamiento empieza con un esfuerzo, con un sacrificio, la Biblia dice, si usted lee en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús escoge a sus discípulos, Mateo 10, pero pasó toda la noche orando. Es decir, el Señor que no necesitaba orar porque es Dios sobre todas las cosas, sin embargo, estando en la condición de hombre, lo hizo para enseñarnos a nosotros cómo es que se deben hacer las cosas cuando dependemos de Dios. Entonces vamos a insertar esta fase de oración 24/7. Eh, ya les mostraré la fecha tengo más o menos prevista. Esa fecha está sujeta a modificación en el caso de que la agenda nacional no nos permita realizarla. Es en el mes de abril. Sin embargo, les indico, perdón, que tendremos esta fase de oración, de poner en la presencia de Dios el Plan Nacional de Evangelismo, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor traiga las almas, para que el Señor obre poderosamente. Amados hermanos, la historia de la evangelización es muy fascinante, muy hermosa, de la historia de las misiones. Si usted va a la Biblia, el Espíritu Santo le impide a Pablo que vaya a ciertas regiones y después
tiene una visión de un varón macedonio que le dice, pasa a nosotros y ayúdanos. Al momento partimos para Macedonia, dando por ciento de que Dios nos llamaba o de que Dios nos necesitaba allí, y salieron junto al río donde se hacía la oración, y allí habían unas mujeres reunidas y le hablaron, y Dios abrió el corazón de Lidia para que ella creyese, y ella se bautizó. Así empezó las misiones en Europa, la primera ciudad de Europa evangelizada en el registro de hechos. Entonces, una hermana allá en Santo Domingo, como por el año 50, 1950, ella había entendido que la religión en la que ella vivía no era la verdadera, que no estaba en el camino verdadero. Entonces ella empezó a orar y decir, Señor, mándame un predicador, mándanos un predicador. Al mes llegó un pastor allá a esa montaña donde ella vivía y le dijo, Dios me envió aquí, y ella le dijo, yo estaba orando hace un mes de que Dios me envió un predicador. Entonces los avivamientos no surgen sino del sacrificio, del esfuerzo y de una vida cristiana organizada para llegar a esas metas. Entonces vamos a tener este plan de esta fase que es la jornada de oración 24/7, y se las quiero mostrar aquí en un cuadro que ya lo he elaborado, bendito el nombre de Jesús, para que nosotros veamos más o menos cómo será la organización del plan, del programa de evangelismo para llevar a cabo el plan nacional, bendito el nombre de Jesús. Entonces, aquí vamos a observar un cuadro, de pronto no todos lo puedan distinguir a la distancia, pero aquí está, jornada especial de oración, 24/7, un clamor por la evangelización. Objetivo, involucrar a toda la congregación. Hermanos pastores, leamos bien este objetivo porque eso es lo que queremos. Involucrar a toda la congregación en una jornada especial de oración mediante la participación ordenada con subtemas específicos para despertar la visión y el sentir evangelístico. Entonces, tenemos este objetivo, que no sea solo el pastor el que esté involucrado en la evangelización, sino que sea la congregación. Amados hermanos, eh, anhelamos que cada uno de nosotros le dé la importancia a este plan de evangelismo para que lo agendemos con la importancia que el plan amerita, ¿sí? Lo agendemos con la importancia de que el plan amerita. Bendito el nombre de Jesús. Y que podamos nosotros dar de ese espacio, amén, ese espacio que requiere, y llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevarlo a la práctica, este, mm, organizarnos. Si ese día, porque si ese día que nos toca la ejecución del plan, tenemos que hacer de pronto otra actividad que vaya a interferirnos, pues vamos a suspenderla porque vamos a tener una prioridad, ¿sí? Una prioridad. El Plan Nacional de Evangelismo se va a constituir en el plan bandera de la iglesia en Costa Rica, es decir, el plan base que va a ir estructurando o diseñando los demás propósitos. Porque yo le haré un ejemplo sencillo. Si, si tenemos un programa, vamos a decir así, tenemos el programa, el mes de la familia, pero si no tenemos familias, ¿a quién le hacemos el programa? Primero hay que ganar las familias, ¿verdad? Entonces,
Es decir, que para que todos los demás programas se den, si queremos un programa con jóvenes, si queremos un programa con ancianos, si queremos un programa con matrimonios, a todos ellos primero hay que es que ganarlos. Y una vez que los ganamos, es que podemos hacer el plan con ellos, el programa con ellos. Entonces, las congregaciones en el plan, en el programa de oración, las congregaciones vamos a armar, cada congregación va a armar dos grupos de oración, como mínimo, dos grupos. Es decir, aquí en San José habrá un grupo con mi esposa y habrá un grupo conmigo. Lo mismo en Quesada, lo mismo en Alajuela, lo mismo en Grecia y habrá también un grupo en Nicaragua y anhelamos que pueda haber un grupo en Cóbano también. Entonces, si armamos dos grupos en San José, dos en Quesada, dos en Alajuela, uno en Cóbano y uno en Nicaragua, entonces podemos completar el ciclo para estar orando 2 horas y media cada grupo por, por las 24 horas que tiene el día. Entonces, de esa manera, vamos a trabajar para organizar el programa 24/7. Es decir, que cada congregación estaría participando en el día dos veces más o menos y en algunos casos 3 veces. Entonces, esa es la fase de la oración. Una vez que avanzamos de esa fase de oración que esperando en Dios se pueda realizar en el mes de abril, vamos a continuar con el siguiente paso. Y el siguiente paso, ese será un poco más permanente. ¿Me confirman si está en la pantalla? Si es que quiero pasarla a la presentación regular. A ver aquí. Sale del primero. Amén, ahí lo miramos. Bien. Entonces, una vez que pasamos de esta fase, amados hermanos, vamos a llegar a esta, a la tercera, que es la fase de la ejecución. Esta fase de ejecución la daremos en 2 pasos. El uno se llama evangélicos a evangelizar. Está centrado en el evangelismo doméstico, es decir, que los hermanos tenemos una vida cotidiana que casi se repite a diario, de pronto del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y siempre estamos encontrándonos con personas. Y los hermanos a veces hablan de política, de si ganó o perdió el equipo favorito, y no hablan de Jesús. Entonces, ese punto queremos que cambie y y nosotros vamos a imprimir tratados, tarjetas, para que los hermanos los distribuyan durante la semana, porque está evangelizando el pastor, pero no está evangelizando la iglesia. Y entonces, tanto el pastor, los pastores, nosotros debemos incrementar el evangelismo que estamos haciendo y la iglesia debe empezar a evangelizar porque no siempre lo hacen. Entonces, este título evangélicos a evangelizar nos está diciendo no perdamos tiempo. Somos evangélicos y tenemos que evangelizar de forma doméstica, es decir, cuando no salimos propiamente a evangelizar, porque usted se va al trabajo, los hermanos se van al trabajo y ellos me dicen, no, voy a irme a evangelizar hoy día. No, ellos van al trabajo, pero aprovechan esa estancia en el bus, aprovechan esa estancia en, en donde están trabajando para compartir un tratado, para compartir una invitación, para compartir un mensaje. El segundo paso es el evangelismo focalizado. Es cuando ya se programa una actividad evangelística tal cual. Entre ellos está el estudio bíblico, refán, el evangelismo congregacional, cuando decimos el día domingo o el día sábado, hermanos, vamos a ir a evangelizar a este sector y también las campañas evangelísticas. Entonces, en el que más
quiero que enfaticemos en el creyente, es el evangélico a evangelizar. Que el pastor insista en esto, porque esa es la razón por la cual hay una iglesia en la tierra, el evangelismo. Y el segundo, que es evangelismo focalizado, vamos a insistir más en el pastor vuelta, que el pastor organice los estudios bíblicos, que el pastor organice el evangelismo congregacional, que el pastor organice la campaña evangelística. Quiero darme a entender. Cuando hablamos de la tercera fase, que es esta, tenemos dos pasos. Evangélicos a evangelizar, que es repotenciar la capacidad evangelística de cada creyente. Vamos a insistir en que el creyente debe hacerlo. Y evangelismo focalizado está orientado al pastor, que el pastor lo haga, que el pastor instale el estudio bíblico, que el pastor haga el evangelismo congregacional organizado, diciendo, bueno, hermanos, este sábado vamos a ir a evangelizar a tal parte, o este domingo no vamos a hacer el culto dominical aquí en la iglesia, sino que lo vamos a hacer allá en el mercado o allá donde pasa la gente que nos escuche. Evangelismo congregacional. Y las campañas evangelísticas, que en este caso son programas donde uno anda pues tocando cada puerta, evangelismo puerta a puerta, y sumado a eso a un culto campal, a un culto al aire libre, para que las personas escuchen el evangelio. Entonces, esta es las tres fases que vamos a llevar del Plan Nacional de Evangelismo. Y en la troncal de la doctrina que he dicho, vamos a implementar este curso doctrinal para que los hermanos aprendan a evangelizar. Como esta es una fase posterior, no voy a entrar a ella. Solo voy a ir a grosso modo indicarles que doctrinalmente vamos a preparar a los hermanos para que los hermanos sepan evangelizar y sepan qué responder cuando se encuentran con personas que tienen otras doctrinas. Por eso solo voy a pasar un poco en estos temas. Sin visión no hay misión. Es decir, que si uno no ve, no actúa. Si uno ve un peligro, uno actúa. Si uno ve una bendición, uno actúa. Es decir, de acuerdo a lo que uno ve es que actúa. Entonces, si no hay visión, no va a haber misión. Evangelizando bíblica y doctrinalmente. Es decir, que el creyente no se ponga a contar una historieta cuando evangelice, sino que cite la escritura. El tercer tema que se les dará al creyente es defensa de la fe, respondiendo al trinitarismo y sus ramas afines. Y el cuarto tema será defensa de la fe, respondiendo a los testigos de Jehová, mormones y adventistas. Entonces, se va a equipar al creyente para que el creyente defienda la fe, para que el creyente tenga que argumentar bíblicamente respecto a su fe. Y finalmente, se les dará también a los creyentes estas clases o estas enseñanzas que los pastores las tenemos que dar en las iglesias respecto a la comunión. Esto no se daría en el caso de las iglesias donde llegan amigos. Estos temas se los compartiría de forma más reservada para los creyentes. Si no es para que las prediquen en una escuela dominical, sino, bueno, si no llegan amigos, sí está bien, pero si llegan amigos, ya no. Entonces, estos temas son para que usted convoque a los servidores, a los hermanos bautizados, y le diga, hermanos, vamos a ser buenos anfitriones. Vamos a desarrollar el ministerio de ujieres en la iglesia. Vamos a predicar esta hora juntos y en armonía, porque hay hermanos que se pelean porque uno le pone más sal a la comida y otro menos, porque uno ponen de una forma la olla, otro de otra. Se pelean por cosas muy infantiles. Entonces vamos a irlos educando para que cuando llegue las almas nuevas no vean esas diferencias que les pueda afectar la fe.
Alabanza al nombre del Señor. Digamos gloria al nombre grande de Jesús. Aleluya. Entonces, mis estimados pastores y mi hermano Félix y mi hermana María que están aquí con nosotros, esta es la proyección eh, respecto al plan evangelístico nacional. Creemos que hay poder en el nombre de Jesús. A ver, digan amén. Creemos que hay poder en el nombre de Jesús y que el Señor nos va a ayudar. Vamos a dejar con palabras del pastor Fabián Chávez. Él va a tener su intervención en este momento. Pastor Fabián, bienvenido. Amén, amén. Gloria a Dios. Saludos cordiales, mi pastor Edison Zambrano. Amén. Le saludo con mucho respeto a usted, su amada esposa, sus niñas, que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo grande y poderosamente a usted, la familia, a nuestros apreciados compañeros pastores. Amén. Que les observo aquí, sus amadas esposas. Dios les bendiga, queridos compañeros. Una alegría verles, saludarles. A nuestro hermano Félix. Amén, su esposa. El Señor le bendiga. Bendiciones. Les estoy saludando por la gracia de Dios desde el Brasil. Amén, aquí en el Brasil estamos, amén, sirviendo al Señor Jesucristo. Amén, desde hace 4 años. Gracias a Dios por todo ello. Que Dios nos bendiga. Felicitarle al misionero y a todos ustedes por este programa, este proyecto de evangelismo que se está presentando, porque hay una grande necesidad. Amén. Y todo lo que el maligno, todo lo que el enemigo quiere que los cristianos hagamos para él ganar terreno y aprovechar, es que los cristianos nos quedemos callados. Eso es todo lo que el enemigo quiere, que nos quedemos callados, que no hablemos. Amén. Porque si usted y yo nos quedamos callados, pues el enemigo tiene para hacer todo lo que él desee, y así pues las almas se van a perder. Pero vuelta el Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar, a no callar, a abrir la boca. Amén. A anunciar, porque para eso es que nos ha llamado. La Biblia dice que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Yo quisiera en este momento invitarles a leer la Biblia. Amén. Después de haberles saludado a todos con mucho respeto en el nombre de Jesús, quisiera invitarles a leer la palabra de Dios. Amén. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 6. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, el versículo 6. Allí dice, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, amados hermanos, compañeros, esposas de compañeros, aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia, amén, donde pues se entiende que Pablo había sido el hombre que Dios usó para fundarla, para abrir la iglesia en ese lugar. Y allí podemos observar que Pablo dice: yo planté, amén, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, Pablo está diciendo que él hizo una parte, Apolo hizo otra, amén, pero lo importante es que Dios ha dado el crecimiento. Entender que quien da el crecimiento no es el que planta, no es el que riega, el que da el crecimiento es Dios.
Nosotros por gracia del Señor somos siervos del Señor, somos instrumentos que Dios ha usado y somos privilegiados, somos honrados de estar predicando el evangelio, de estar anunciando a Jesucristo, porque evangelizar es exactamente eso, es presentar a Jesucristo a los hombres y mujeres, presentar al Señor como el único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, nosotros estamos para plantar, para sembrar. Amén. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y es Dios quien va a dar el crecimiento, es Dios quien va a hacer la obra, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 8, donde el Señor Jesucristo nos habla de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice que el que convence al mundo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros predicamos, nosotros hablamos, nosotros evangelizamos y el que va a convencer, el que va a dar el crecimiento es Dios. Obviamente yo tengo que hacer mi parte. Mi parte es consagrarme, mi parte es orar, es ayunar, es buscar de Dios, es prepararme. Amén. Es adquirir el conocimiento, las herramientas apropiadas para cumplir la misión que se nos ha encomendado. Amén. Entendemos que en un lugar o en ciertos lugares el trabajo puede ser diferente a otro, pero en el libro de Lucas, el Señor Jesucristo en el capítulo 18, el versículo 27, el Señor Jesucristo dijo que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Entonces, es bueno que nosotros nos mentalicemos, es bueno que nosotros tengamos esa visión, podamos entender y reconocer, amén, que yo soy un instrumento que Dios está usando, pero el que va a salvar las almas, el que va a operar, el que va a transformar, el que va a convencer es Jesucristo. Qué bueno es que yo busque ese respaldo, ese apoyo de Dios para mi vida, para que así cuando yo salga a hablar, cuando abra mi boca, pues sea Dios quien me use, sea Dios quien respalde las palabras. Amén. Y que yo pueda hablar aquello que Dios quiere que se hable y aquello pues que el ser humano necesita. Amén. Entonces, entender eso, amén, motivarme, tener esa visión de que Dios va conmigo, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido, Dios me ha capacitado, me está capacitando, Dios me ha enviado, amén, y que Él va con nosotros, amén, Él va con nosotros, Él está con nosotros, hablar con seguridad, hablar con autoridad, convencido de que aquel que nos llamó y nos envió a predicar el evangelio es la mayor autoridad del universo. Amén. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, amén, id y haced discípulos. Amén. Entonces, el que dio esa autoridad, el que dio esa orden, esa misión, es la mayor autoridad del universo. Amén. Él tiene todo el poder. Usted y yo somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y él les respondió a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Y me seréis testigos. Entonces usted y yo tenemos ese poder. Ahora pues tenemos que testificar de la grandeza, del poder, de las virtudes del Señor Jesucristo. Amén. Y entender y reconocer y creer. Amén. Creer de todo corazón que para Dios no hay nada imposible. Si yo le pregunto a usted, ¿para Dios existe algo imposible? Yo sé que usted me va a decir no, Él es el Todopoderoso. Entonces la pregunta que yo le haría es, ¿Dios puede salvar las almas allí en la ciudad donde usted está? ¿Dios puede salvar las almas en el barrio donde usted está predicando? ¿Puede o no? Amén.
Pueden existir dificultades, con toda seguridad las existen en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier barrio existen dificultades, problemáticas, alguna dificultad que de pronto se presenta y que como que complica un poco el trabajo, pero nosotros tenemos que creer que el que va con nosotros es el Todopoderoso. La cabeza de todo principado y potestad es el Señor Jesucristo, y Él está con nosotros, Él va con nosotros, y Él no nos ha desamparado y no nos va a desamparar siempre que nos mantengamos fieles. Amén. Entonces, si el enemigo quiere cerrar la puerta, nosotros debemos de entender que el que abre puertas es Dios, y cuando Él abre, nadie cierra. Amén. Entonces, ese es nuestro Dios, Él va con nosotros, y para Dios no existe cosa imposible, para Dios no existe lugar imposible, para Dios no hay corazón duro que Él no lo pueda tocar, que Él no pueda operar. Amén. Dios es el que cambia los corazones de piedra por un corazón sensible, un corazón de carne, sensible a la palabra santa del Señor Jesucristo. Amén. Pero es importante, amados compañeros, siervas del Señor Jesucristo, hermanos queridos, es importante que usted y yo, que somos, hablemos así, amén, los protagonistas de este evangelismo, de esta predicación, estemos convencidos de que predicamos la verdad, de que el Todopoderoso va y está con nosotros y que Él puede hacer todas las cosas. Amén. Que nuestras expectativas sean buenas, sean, amén, aquellas que Dios quiere que tengamos. Amén. Porque nuestras expectativas nos impulsan o nos detienen. Amén. Si yo voy a un lugar a predicar el evangelio, pero voy pensando que es muy difícil, que Dios, que esa gente no cree, que no van a recibir el evangelio, desde ahí yo ya voy empezando mal. Amén. Porque si yo, que soy el predicador, ya voy pensando que eso ahí es complicado, que no va a funcionar, que no se van a arrepentir, si vamos con esa mentalidad, lo mejor es no ir. Lo mejor es ir a buscar de Dios y que Dios nos ayude y nos cambie la visión y nos ponga de su espíritu, de su sentir en nuestra vida, para entonces salir a predicar convencido. Amén. Porque si usted no está convencido, difícilmente su mensaje va a convencer a otros. Amén. Si usted no cree lo que predica, ¿cómo otro lo va a creer? Amén. Usted tiene que ser el primer convencido de que lo que usted predica es el mensaje que Dios envió al mundo, y es el mensaje que va a transformar la vida de muchas personas. Porque recuerde las palabras del apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué cosa? El evangelio es el poder de Dios para salvación. Recuerde, el evangelio no es un mensaje simple, no es un mensaje insignificante. Amén. Puede ser sencillo, pero nunca simple. Amén. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando usted predica el evangelio, está anunciando el poder de Dios para salvación de las almas. Amén. Cuando usted predica el evangelio, el reino de las tinieblas se estremece. Amén. El reino de las tinieblas, amén, retrocede cuando usted predica el evangelio. Porque cuando usted predica el evangelio, usted está anunciando a Jesucristo. Amén. Porque no existe evangelio sin Jesucristo. El centro del evangelio es Cristo. El evangelio se resume en muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si usted predica el evangelio y no habla de Cristo, de su obra redentora, usted habló de cualquier cosa menos del evangelio. Amén. Entonces, qué bueno es que hablemos de Cristo. Cuando predicamos el evangelio, estamos rescatando las almas del fuego eterno.
Cuando hablamos de Cristo, estamos llevando luz a donde hay tinieblas. Lo único que expulsa las tinieblas de un lugar es la luz. Y recordemos que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, mis apreciados compañeros, usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Crea eso en el nombre de Jesús. Amén. El diablo a usted lo respeta. Amén. Porque usted tiene un nombre que es sobre todo nombre. Le estoy hablando del nombre de Jesús. Porque usted tiene una unción y una autoridad que Dios le ha dado. Le estoy hablando del Espíritu Santo. Amén. Usted está equipado y si algo le falta en el transcurso de estos días, meses y años, Dios lo equipará, Dios le entregará las herramientas, pero también va a depender mucho de usted, de su actitud, de su entrega, de su esfuerzo, porque Dios también no obliga a nadie. Dios llama. Amén. El llamado es una invitación. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado, la invitación. Amén. Y creo que los que estamos aquí tenemos un llamado a predicar el evangelio eterno. Tenemos un llamado a predicar, a anunciar las buenas nuevas de salvación. El mundo está en tinieblas, se está perdiendo y usted tiene la luz que es Jesucristo. Por amor a Dios, amemos las almas, amén, amemos los perdidos y llevémosle la luz. Digámosle que Jesucristo es la solución, que Él es la luz, que Él tiene lo que las personas están necesitando y los testigos de eso somos nosotros porque hoy tenemos aquella luz verdadera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que nuestra visión sea la de Dios, de alcanzar a todos, porque la Biblia en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9, le resumo el versículo, Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, Dios para salvar las almas, allí en Costa Rica y en Nicaragua, está contando con usted. Dios en usted ha invertido muchas cosas, ha invertido tiempo y recursos en usted, porque Dios lo ha escogido, lo ha purificado, le ha dado su nombre y es para cosas grandes y gloriosas. Amén. Entonces, yo quisiera enfatizar en que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Si hay un barrio, una ciudad que muchas personas han dicho allí es complicado, complicado será para el ser humano, pero yo voy a abrir la boca y voy a lanzar la red, pero es en tu palabra, como dijo el apóstol. Amén. Entonces yo voy a predicar, pero el que va a respaldar esa palabra es el dueño y autor de esa palabra. Amén. Yo solamente soy un instrumento que habla, pero el que hace la obra, el que opera, el que convence, el que rompe cadenas, el que derrumba las murallas, el que abre puertas, abre caminos, el que transforma, es Jesucristo y a Él sea toda la gloria y la honra porque Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, amados hermanos, no se deje, aleluya, influenciar por aquellos mensajes, aquellas palabras de que no se puede, está complicado, no vamos a conseguirlo. Reprenda ese tipo de pensamientos y espíritus que no vienen de la parte del Señor. Si Dios tiene una iglesia en Costa Rica y en Nicaragua, es porque allí Dios quiere salvar a mucho pueblo. Amén. Y para hacer eso, Dios lo ha escogido a usted. Siéntase honrado y privilegiado porque eso es usted. Un siervo precioso, una sierva preciosa, escogido, amado y valioso. Dios te ama, Dios es contigo, Dios nunca te va a desamparar. Sé fiel y Dios irá contigo a donde vayas.
el lugar donde pongas la planta de tu pie será vuestro, lo que toques prosperará, lo que hables Dios respaldará y ninguna palabra caerá a tierra, porque Dios dice en el libro de Samuel, yo honraré a los que me honran. Amén. Dios tiene grandes maravillas y cosas para hacer. Amén. Si hay grandes muros, recuerde Jericó, los muros, las murallas se cayeron y no fue por el poder de Israel, ni de Josué, ni del ejército, porque ellos simplemente dieron vueltas y gritaron, el que derrubó los muros es el poder de Dios. Amén. Y allí en Costa Rica, en Brasil y el mundo, el dueño de los cielos es el que gobierna, su nombre es Jesús. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, amados hermanos, no hay cosa difícil para Dios, no hay cosa imposible para Dios, no hay ciudad donde Dios no pueda salvar las almas. No hay barrio donde Dios no pueda salvar las almas. Si el diablo los ha perdido, más poderoso es Dios para salvarlos. Si el diablo los ha engañado, más poderoso es Dios para iluminarlos. Amén. Y para eso Dios lo ha llevado y lo ha llamado a usted, hermano, hermana, compañero, sierva del Señor. Creamos eso y digámosle al Señor, usa mi vida. Yo quiero ser ese instrumento de unción, de bendición. Yo quiero ser ese instrumento de salvación. Ese instrumento que uses para salvar las almas aquí en este lugar. No quiero hacer prosélitos para mí, no quiero marcar una historia mía aquí en este lugar, en esta ciudad, pero sí quiero que tu nombre sea conocido, reconocido, adorado, exaltado y que usted sea el Señor aquí en este país, en esta ciudad, en estos barrios. Aleluya. Yo siento que Dios está con nosotros, que Dios nos está hablando, que Dios quiere cambiarnos esas gafas, esos lentes, esa visión para que miremos como Él mira, podamos sentir como Él siente, amemos como Él ama, que por amor Él se entregó a muerte y muerte de cruz. Qué bueno es que nosotros también sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar para que el Señor Jesucristo salve las almas. Levantemos nuestra voz. Yo quiero invitarle a orar, quiero invitarle a invocar el nombre de Jesús y como siervo del Señor pequeño, aleluya, pero con la autoridad que Dios me ha dado, yo quiero orar por usted, apreciado compañero, apreciada sierva del Señor que está allí de cerca apoyando a ese hombre. Sea ese apoyo, sea siempre ese sustento que Dios tiene allí para motivar, para impulsar a ese siervo. Sea esa mujer sabia, idónea, que Dios quiere usar. Oremos al Señor. Levante sus manos. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si quiere adorar, adore. Estamos aquí para eso. Somos los siervos del Señor, las siervas del Señor, instrumentos que Dios ha escogido, ha limpiado, ha purificado para grandes cosas. Señor Jesucristo, mi Dios amado, Dios santo, Dios poderoso, Dios eterno, dueño de las almas, dueño de Costa Rica, de Nicaragua y del mundo. Usted, Señor, para operar no necesita pedirle permiso al diablo, porque usted es el dueño de todo. En este momento aquí estamos, Señor, tus siervos, tus siervas aquí en este momento y oramos, Dios eterno, para que operes maravillas, para que nos llenes de esa unción, de esa visión, para que pongas en nosotros el sentir que hubo en ti, mi amado Señor Jesucristo, para que coloques en nosotros,
Señor, esa potencia para salir a hablar la palabra sin ningún temor, para que hablemos la palabra con autoridad, con poder, con denuedo, que las barreras se caigan, que las limitaciones, Señor, desaparezcan en tu nombre. Señor, que el conformismo sea reprendido en el nombre de Jesús. Señor, que el pesimismo usted lo reprenda y que estos siervas y siervos puedan, Señor, mirar con tus ojos, amar, Señor, esas almas que necesitan la salvación que únicamente usted ofrece, Jesucristo, Dios eterno. Te amamos, Señor. Abraza, habla, toca, opera, Señor, en esta tu iglesia en Costa Rica, en Nicaragua, en Brasil y en el mundo. Señor Jesucristo, que tu nombre sea levantado como una bandera, para que así los perdidos levanten sus ojos y en tu nombre, Señor, vean esa luz que necesitan para ser salvos. En nombre de Jesús, Señor, háblanos, úsanos, enséñanos y aprenderemos. Úsanos porque queremos, Señor, hablar y contar tus maravillas al mundo. Queremos, Señor, que el mundo te conozca, las almas te conozcan, que en Costa Rica usted tenga una iglesia gloriosa, santa, poderosa, que marche como ejército en orden, en el nombre de Jesús poderoso. Señor, tú eres Dios, dueño de esta iglesia, dueño de nuestras almas. Por gracia te servimos, Señor, y de gracia estamos entregando aquello que hemos recibido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados compañeros misioneros. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al nombre grande del Señor Jesús. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento está garantizado. Lo da el Señor. Agradecemos a Dios por su misericordia, muy grande, muy especial. Que hay palabra de Dios para todos nosotros. El pastor siempre está predicando y casi nadie le predica a él. Pero hoy Dios nos ha traído una palabra importante, valiosa, muy, muy especial para todos nosotros. Que el Señor nos va a ayudar para que la evangelización se dé con más énfasis. Bien, agradecemos a Dios por la vida del pastor Fabián Chávez. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga sus matrimonios, sus esposa y sus hijos. Y enviemos saludos a la iglesia de Brasil. Amén. Enviemos un saludo, pastores, a la iglesia de Brasil. Que Dios bendiga la iglesia. Que el Señor obre poderosamente allá. Y entréguele pues un abrazo al pastor misionero Carlos Lara y también al compañero Jonathan Valle. Amén. Y a las congregaciones. Muchas gracias, pastor Fabián. Agradecemos también a las hermanas esposas que han estado con nosotros, también al hermano Félix y a la hermana María que han estado con nosotros. Y pueden ya desconectarse, les agradecemos. Y nosotros vamos a continuar con otra etapa de la reunión de análisis. Muchas gracias a mi pastor Fabián y hermanas, esposas, que Dios les bendiga por ese tiempo. Yo sé que en la mañana es muy ocupado para las damas, los niños, el desayuno, todo. Pero les agradecemos mucho que usted ha estado en esta reunión para que usted de primera mano sepa cuál es el horizonte que vamos a ir tomando, la hoja de ruta que el Señor nos está dando para asentar bases evangelísticas y administrativas en la iglesia. Amén. Dios le bendiga. Un saludo. Dios le bendiga. Hermano Félix, que Dios lo guarde. Amén. Amén, amén. Amén. Dios lo bendiga.
No puedo activar el micrófono, ¿no? Estaba buscando el micrófono. Gloria a Dios. Bueno, mis pastores, avancemos. Mi pastor Jaramillo, por favor. Avancemos con lo que sigue. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Mis pastores, tomémonos unos 5 minutitos, por favor, para si desea de pronto servirse algo o ir al baño o a tomar agua. Tomémonos unos 5 minutos, por favor. Está ahí desayunando el cierre.